La próxima conferencia es empatía como eje diferenciador en la transformación digital y va a estar dada por Óscar de León. Óscar es profesional experto en telecomunicaciones con más de 11 años acompañando a múltiples compañías de distintos sectores en Latinoamérica, en el desarrollo de su transformación digital. Es un apasionado de la tecnología y embajador de la empatía, impulsando el Customer Experience como promotor del éxito de las empresas. Sin duda, clave en cualquier proceso de transformación. El consumidor es el eje, el centro de la nueva cadena de valor. Me imagino que eso es lo que vamos a ver, cómo tener empatía con esa persona. Adelante con tu presentación y bienvenido. Uno, dos, ¿me escuchan? Sí, ahí está. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Sé que es un poco pesado a esta hora, pero vamos a tratar de hacer un poco más dinámica la charla y pues cualquier tema, cualquier consulta, estamos a las órdenes. Voy a iniciar con un breve video y vamos a ir desarrollando este concepto súper importante durante ese proceso de transformación digital. ¿Cómo es el schedule de este meeting de status? Gladiator es aquel que, aún sin saber inglés, quiere triunfar en el mundo de la mercadotecnia. Arrancamos con un review. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns. Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Necesitamos un nuevo approach, algo con más punch, appeal. Engagement, right. Miren, estos chicos son trendies, ¿sí? Ese es el key learning. Propongo hacer un kickoff ASAP. Hey, suena nice. Va a ser lo mejor by far. Déjenme antes hacer un check del budget, pero no creo que haya un issue. Andy, estás muy callado. ¿Qué opinas? Cool. Next steps? Súper cómico el video, pero al final del día es una realidad a la que nos enfrentamos todos los días con tanto cliente y tantos perfiles. Hoy en día hay una nueva generación y posiblemente cuando hablamos de nueva generación estamos hablando también de la generación Z, los baby boomers, millennials, centennials y en algunos años van a ser los pandemials. Pero al final del día lo importante es entender que todos somos parte de esa nueva generación porque todos estos temas coyunturales que hemos venido viviendo nos transformaron. Hoy veo, por ejemplo, a gente de avanzada edad buscando en Google información sobre nuevos productos y servicios, cosa que hace 2 años no hacían. Entonces vemos cómo ese perfil del consumidor ha ido cambiando y en la medida de lo posible tenemos que ir adaptándonos a ese proceso de transformación digital que es tan importante hoy en día. Hay un tema muy importante a mencionar y es que, y lo hemos vivido mucho, y hoy es la multicanalidad. Y cuando lo llevamos a un concepto más amplio, hablamos de omnicanalidad. Hay datos muy importantes. En promedio, a nivel global, los clientes interactúan con sus empresas que les brindan servicios en promedio 5.6 canales en un proceso. Si lo bajamos a Latinoamérica, estamos hablando de 4 canales en promedio. Esto nos puede decir de cierta manera, bueno, tenemos que estar donde el cliente está, donde hoy el cliente nos está hablando, porque tenemos que adaptarnos a ese perfil generacional. Y aquí hay un estudio desarrollado y realizado por Genesis por medio de una consultoría externa en el cual apalancamos el estado de la experiencia del cliente. Y veamos algo muy importante y muy interesante dentro de muchos datos que vamos a ir viendo en esta sesión y es este cambio tan radical de los distintos canales de comunicación. Y posiblemente cuando estábamos hablando y estábamos en pandemia, mencionábamos que el canal tradicional, que era la voz, iba a desaparecer, cosa que no sucedió. Y modificamos los comportamientos de algunos de ellos, pero nunca desapareció del todo. Pero sí vemos un alto porcentaje de consumo en canales digitales. Ahora bien, este estudio tiene una muestra de más de 2.700 consumidores y 700 líderes de experiencia a nivel global. Hablamos de Europa, África, Oceanía, Latinoamérica.
¿sí? Y respondieron algunos de los cuestionamientos que vamos a seguir viendo. Este cuestionamiento era el consumo referente a los distintos canales. Ahora bien, vemos cómo toma fuerza el canal digital. Por otro lado, y hay un aspecto importante en el cual nos vamos a centrar durante esta charla, y es a los consumidores se les consultó de todos los atributos con los cuales interactúan con distintas empresas que les brindan servicios, cuál era el atributo más importante en términos de experiencia. Y si se dan cuenta, en la mayoría de los casos hablan de un tema de entendimiento de ese perfil. Vimos en el video que había una persona que precisamente era parte del equipo, pero estaba fuera de contexto. Posiblemente era un perfil muy distinto, pero al final del día tenía la empresa que acoplarse también a esa comunicación, ese canal de comunicación con ese cliente, lo cual no sucedió. Y aquí lo vemos reflejado en estas respuestas. Saber cuál es mi última interacción, por ejemplo, podría ser otra, y saber quién soy yo sin estar preguntando. Y hoy no basta solo con que me respondan, hola, Oscar de León, qué bueno poderte contactar. Hoy también es importante decir, vemos tu última compra, vemos tu servicio, el número de ticket fue tal, te podemos apoyar con esa gestión y ser proactivos y anticiparnos a esas respuestas. Pero hay un tema bien importante y si nos vamos del otro lado de este proceso, de esta consultoría que nosotros realizamos dentro de este estudio, vemos los líderes de experiencia y se les preguntó a ellos en qué medida desarrollaban experiencias personalizadas. Y algunos de ellos contestaron, en su gran mayoría, el 36%, pero si vamos de aquí para atrás, vemos más o menos un 33% de empresas que no están personalizando la experiencia. Y ojo, es un tema y es una gran oportunidad que hoy en día muchas empresas están desaprovechando, ¿sí? Por otro lado, y si nos vamos a un aspecto, a una vertical muy particular, que es el sector financiero, que es la banca, vemos un dato bien importante. Y el 82% de los bancos, ¿sí?, de los clientes van a cambiar de bancos si les ofrecen una experiencia personalizada, ¿sí? Ellos están buscando esa personalización. ¿Y por qué no hablar de la hiperpersonalización? Por otro lado, y es algo que todos lo hemos vivido y particularmente yo, como cliente de servicios, también me he percatado, yo soy muy celoso con brindar mi información por aspectos de seguridad, por mi perfil, ¿sí? Pero vemos que el 68% de los clientes están dispuestos a brindar esa información a las empresas solo con tal de tener una mejor experiencia y una personalización. Y esto nos va a permitir, ¿sí?, brindar y quedarse y generar esa fidelidad con las distintas marcas, que es un tema muy importante que vamos a seguir viendo dentro de este mensaje que vamos a dar. Ahora bien, vemos un tema muy importante y es precisamente el transformar digitalmente las empresas, sí, el poder desarrollar esa transformación. Y muchas compañías siguen optimizando de adentro hacia afuera, lo cual no está mal. Pero hay un aspecto muy importante que se debe tener siempre en cuenta. Cuando hablamos de transformar de adentro hacia afuera, muchas veces estamos hablando de mejorar nuestros procesos operativos. Y cuando hablamos de mejorar los procesos operativos, muchas veces llegamos a estos puntos, ¿sí? Reducir el churn, más revenue, reducir el costo de las interacciones y de las llamadas, mejorar el promedio de interacción, lo cual no está mal. Pero hay aspectos muy importantes que tenemos que validar. ¿Por qué no centrarnos y empezar otro enfoque? Y es el enfoque en la empatía. Aquí ven ustedes a una persona, a un prospecto. Esto podría ser un B2B, un B2C, podría ser un cliente particular, pero lo importante aquí es comenzar a darle un giro importante a esa transformación digital y comenzar a centrarnos en el cliente. Aquí hago un ejercicio ustedes, no me lo tienen que responder, pero ¿qué les gustaría o qué piensan ustedes que les gustaría en sus clientes tener en estas preguntas? Por ejemplo, que sepa quién soy o que me resuelva y me deleite con esa experiencia, ¿sí? Aquí vemos algunos distintos ejemplos y obviamente es importante tener en cuenta que la tecnología, y hoy estamos en una oportunidad muy importante porque la tecnología hoy nos sigue.
Hoy estoy conectado con las marcas, hoy estoy conectado con mis servicios por medio de dispositivos móviles. Podría ser un caso particular, pero digamos que la tecnología también nos permite poder tener esa movilidad y eso es data, es información que hoy como empresa lo debemos de aprovechar. Estamos sobre una mina de oro y la tenemos que aprovechar y comenzar a enfocarnos y a centrarnos en la experiencia del cliente, todo desarrollándolo desde un punto de vista centrado en la persona. Ahora bien, las empresas han entendido, y creo que esto es algo que todos lo hemos escuchado de cierta manera, y nos hemos enfocado en la eficiencia y la eficacia, lo cual sigue estando muy bien, ¿sí? Pero al final del día lo que buscamos o lo que debemos de buscar es no solo maximizar estos procesos, mejorar estos procesos, sino transformarlos. Y aquí podemos hablar de muchos aspectos tecnológicos o características tecnológicas de eficiencia, como por ejemplo la gran famosa inteligencia artificial. Y podemos hablar desde el punto de vista de interacciones, de chatbot, de voicebot, de eventos convincentes, ¿sí? Que la inteligencia artificial nos puede proveer. Por otro lado, también podemos volcarnos a una estrategia de atención por múltiples canales, lo cual no está mal, pero al final del día hay un factor muy importante que como seres humanos tenemos que desarrollar y explotar. Y ese factor tan importante es la famosa empatía. ¿Y por qué la empatía? Porque la empatía genera confianza y la confianza genera lealtad. Y hoy en día no me dejarán de mentir, pero yo particularmente, y creo que todos ustedes, basados por un producto que sea, digamos que con una alta calidad, si yo he percibido una experiencia no tan grata, puede ser a que cambie de producto o de solución en este caso, ¿sí? Les pongo un ejemplo particular. Yo he visto, y particularmente lo veo con mi padre. Mi padre, pues, es una persona avanzada y en algún momento no le pareció lo que su médico le dijo, lo que su médico le dijo. Y nunca había visto eso. Lo vi por primera vez tomando una computadora, abriendo Google y buscando recetas caseras para poder sanar sus males. ¿Cuántos de hoy en día no hemos visto ese tipo de cosas? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos la tecnología al alcance de nuestras manos y cualquier sugerencia, cualquier comentario está siempre a la distancia de un clic. Y por eso nos debe de permitir a nosotros como empresa centrarnos en la empatía, generando confianza y lealtad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Al final del día lo vamos a hacer por medio de estos 3 pilares. Y el primero es escuchar y aprender de cada uno de esos procesos y esas interacciones para después entender y, por qué no, en la medida de lo posible, predecir qué es lo que nuestro cliente está buscando para actuar. Y no necesariamente actuar de una manera rápida, sino actuar bajo la información o la respuesta adecuada de nuestro cliente, ¿sí? Ahora bien, hoy los líderes de lealtad crecen en un 2.5 más que sus competidores. Por eso es tan importante poder desarrollar esa empatía. Ustedes no me dejarán de mentir, pero aquí vivimos una economía de experiencias y al final del día estos son empresas que se han dedicado no a inventar nuevos procesos, nuevas verticales, sino a reinventar donde están trabajando y cuáles son las verticales en las que están. Por ejemplo, si nos centramos en el negocio, siempre vamos a hablar de eficiencia y efectividad, lo cual, repito, no está mal. Pero si empezamos a centrarnos en las personas, vamos a generar ese concepto de empatía, generar confianza y lealtad. Si nos centramos, por ejemplo, en procesos particulares, posiblemente lleguemos a estar trabajando en silos. Y yo, por ejemplo, hoy Tesla se ha dedicado a la experiencia end-to-end. Y les pongo un ejemplo. Ustedes pueden adquirir un vehículo por medio de una firma digital. Incluso realizar una llamada y poder coordinar una visita o incluso un diagnóstico de forma remota. Entonces, al final no cambiaron los procesos, sino que los reinventaron basado en la experiencia del cliente. Por otro lado,
un Uber podría ser un caso particular para pensar en los colaboradores no como recursos, sino como diferenciadores. ¿Cuántos de ustedes no hemos vivido que cuando nos subimos un Uber podemos calificar a la persona, nos puede calificar? Es más, ahora en pandemia nos ofrecen hasta alcohol y nos dicen, quiere que ponga el aire, quiere que baje los vidrios. Son temas que al final del día son bastante significativos en cuanto a la experiencia que hoy estamos generando. ¿Y cómo lo logra Genesis? Y empecemos un poco a aterrizar este concepto de empatía y empecemos a ver ese framework y nuestra propuesta de valor desde el punto de vista de la transformación. Primer punto, los 4 pilares fundamentales, que es escuchar, entender, ¿sí?, y predecir, actuar bajo la mejor respuesta y aprender continuamente bajo un ciclo de mejora continua. Pero a esto le tenemos que agregar 2 capas súper importantes de este proceso y son los clientes. Y aquí empezamos a ver el concepto de omnicanalidad. Estar en el canal adecuado, en el mejor momento y tomar la mejor acción. Pero la experiencia no puede ser solo desde el punto de vista del cliente, también tiene que ser visto desde el punto de vista del colaborador. Proveerle las mejores herramientas, proveerle un escritorio omnicanal en el cual él pueda ver toda la información y el contexto de las distintas interacciones para que él pueda actuar de una manera adecuada. Por otro lado, la inteligencia artificial. Lo mencionamos y posiblemente en este foro no podamos profundizar tanto por el tiempo, pero la inteligencia artificial no solo estamos hablando de los famosos chatbot y voicebot, estamos hablando de una capa que me va a permitir poder generar eventos y por qué no segmentar a un cliente. ¿Por qué no diferenciarnos de un visitante y un prospecto y saber a qué cliente poder atacar de una manera distinta basado en ese perfil? Pero esto no se puede hacer si no contamos con una plataforma que nos permita esa flexibilidad. Y aquí es cuando empezamos a hablar del concepto de nube, ¿sí? Genesis está basado en una plataforma en nube y la cual esta nos permite ser flexibles, ser elásticos, trabajar bajo demanda y consumir los recursos adecuados dependiendo de la operación de las corporaciones. Por otro lado, obviamente la capacidad de integrarse con los distintos sistemas es factor clave e importante dentro de este proceso de transformación. Pero nosotros entendemos perfectamente bien que las empresas han invertido mucho en desarrollar tecnologías, en adaptarse a ese nuevo perfil del consumidor y por ende nosotros queremos que ustedes también aprovechen los recursos que hoy en día ya tienen como empresa. Por eso es tan importante que esta capa de tecnología nos permita importar los perfiles, los atributos y poder orquestar bajo un esquema de experiencia y poder, en la medida de lo posible, continuar aprendiendo para que esto sea un ciclo de mejora continua. Si vemos esto desde un punto de vista ya de un cliente, de un journey particular, podemos responder a las siguientes preguntas. Si yo voy a escuchar, yo debo de saber quién es ese usuario, por qué llegó y cómo se siente. La inteligencia artificial nos permite hoy en día analizar el sentimiento de nuestro cliente. ¿Por qué no entender qué necesita y qué puede ofrecerle? Y cuando vamos a actuar, conectar con el recurso adecuado. Y muchas veces ese recurso no necesariamente tiene que ser un humano, puede ser una automatización, puede ser un motor de inteligencia artificial, porque va a depender mucho de analizar ese viaje del cliente en tiempo real para poder ofrecer la información adecuada. Y por último, aprender. ¿Sí? Capturar los resultados y continuamente innovar dentro de ese proceso para transformar a nuestra empresa. Hoy en día, en Genesis, contamos con, a nivel global, más del 60% de las marcas más reconocidas en el mundo están con Genesis y han confiado en nosotros para poder desarrollar esa transformación por medio de la empatía. Estamos hablando de más de 70 billones de conversaciones al año que manejamos con ellos. Y hoy en día ustedes también pueden formar parte de este proceso de transformación y poder en conjunto desarrollar y manejar esa transformación digital que tanto desea. Quisiera dejar este mensaje antes de despedirme y creo que es importante y va muy de la mano con lo que hemos hablado el día de hoy. Primero, he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste. También olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Y eso es un proceso muy importante dentro de la transformación digital de nuestros clientes. Muchas gracias.